principalmente ciencia de la computación, soy académico en la línea de ciencia de la computación en la Universidad de Sao Paulo y posteriormente me fui a hacer un doctorado también en ciencia de computación en la Universidad de Nueva York. Posteriormente hice un postdoctorado también en la Universidad de Washington en el año 2015 a 2017 y en esas épocas, con el cambio de gobierno de Estados Unidos, decidí volver a Perú. Me fui a la Universidad Católica San Pablo en la ciudad de Arequipa, pero de ahí hubo una iniciativa grande en Brasil, ya en esa época, estamos hablando de 2017, en generar un centro de ciencia de datos y a razón de eso me llamaron y me invitaron a ser parte de la Fundación de Arturo Vargas de la Escuela de Matemática Aplicada. Desde ese entonces hasta ahora me encuentro trabajando ahí, pero tengo bastante colaboración con diferentes universidades peruanas, especialmente en la ciudad de Arequipa, la Católica San Pablo, la Nacional San Agustín, en Lima con la UTEC, también tengo una colaboración bastante amplia. De hecho, algunos de los proyectos que voy a mencionar aquí están siendo elaborados en colaboración con ellos. Ok, para aquellos que no conozcan, obviamente esa institución Getúlio Vargas es muy poco conocida por acá, pero es una institución bastante importante en Brasil, especialmente en el área de ciencias sociales, ¿sí? Muchos de los ministros, gobernantes que pasan, que son están en el gobierno de Brasil, pasan por estas instituciones, por esta institución, que es bastante buena en el área de economía, matemáticas, administración, derecho, pero se decidió en cierto punto dar un fortalecimiento al área de matemática y ciencia de datos. Una estrategia bastante radical en ese momento, hubo bastantes contrataciones de profesores de alto nivel a nivel internacional, también a nivel de alumnos, se empezaron a dar becas a todos los alumnos, pero los alumnos tenían que tener medalla olímpica de las Olimpiadas Matemáticas, entonces el nivel de los alumnos creció bastante, el nivel de los profesores creció bastante, y es una institución que está surgiendo con con un crecimiento bastante acelerado, ¿sí? Acá tenemos el edificio en el cual la institución funciona, pero es una institución también un poco diferente, porque tiene un edificio principal donde funciona, pero en sí la institución está dispersada en toda la ciudad de Río de Janeiro. Tiene varios lugares donde diferentes escuelas funcionan continuamente. Y acá podemos ver la vista, ¿no?, tan bonita de Río de Janeiro que se tiene desde las salas ahí donde trabajamos. Entonces, es un lugar que realmente da motivo para ir a trabajar día a día. Ahora, dentro de ese laboratorio, de la fundación, yo dirijo este laboratorio que es el Visual Data Science. Entonces, voy a hablar bastante sobre estas cosas de ciencia de datos. Y tengo realmente el placer de tener un grupo bastante grande. Pueden ver acá todos estos alumnos, son parte de mi laboratorio. Cada profesor en general tiene un laboratorio y ese es mi laboratorio. Y si ven ahí los rostros de muchos de ellos es porque son la gran mayoría de ellos peruanos, que realmente tenemos un núcleo grande de peruanos a nivel de maestría, doctorado, inclusive hasta de pregrado, que están trabajando allá conmigo, pero también hay brasileños que también son parte del grupo, pero siempre, cada año, recibimos con un buen número de postulantes peruanos en este sentido. De hecho, en los veranos también damos becas para que alumnos puedan ir a hacer los cursos de verano en Brasil. Yo intento difundirlo lo máximo posible que puedo por las listas que conozco acá de Perú, pero creo que tenemos un buen número de participantes, pero quisiéramos que eso crezca aún más, ¿sí? Dentro de esta institución, el director de la escuela también es otro peruano, el profesor César Camacho, y con él estamos incentivando siempre de que atraer, ¿no?, los mejores talentos para que estudien en esta institución. Ok, dicho esto, el nombre de mi laboratorio es el Visual Data Science, como mencioné, y esta es la misión que tenemos como laboratorio, ¿sí? Si ven, leemos, dice, la misión de nuestro grupo es crear técnicas y herramientas que potencien las capacidades analíticas y cognitivas de los seres humanos mediante mecanismos visuales interactivos. Entonces, eso de ahí se alinea mucho con lo que es inteligencia artificial, ¿sí?
técnicas y herramientas que potencien las capacidades analíticas y cognitivas, ¿sí? Es prácticamente en esa línea donde nosotros trabajamos, solo que utilizamos bastantes mecanismos visuales e interactivos. Ese es un poco el diferencial de nuestro laboratorio. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en esto. No creemos que todo tiene que ser automatizado al 100%. Creemos que hay un balance, un balance que se tiene que tener entre automatizar los procesos y el control de la participación humana, ¿sí? En todos los proyectos que voy a mostrar ahora, siempre tenemos eso bien presente. El objetivo no es reemplazar al humano. El objetivo es utilizar todas estas técnicas computacionales, matemáticas y visuales para que el humano tenga, vamos a decir así, como mayores, o tener poderes para tomar mejores decisiones. ¿Ok? Ok, entonces, la estructura el objetivo de esta presentación va a ser primero explicar IA y ciencia de datos como infraestructura científica, ¿sí? Vamos a dar ese énfasis ahí en infraestructura científica y no como una moda tecnológica simplemente. Voy a mostrar algunos casos en el área de crimen, Amazonía, derecho y matemática que fueron mencionados, creo, bastante durante las primeras presentaciones. Y escogí también estos temas porque todos ellos, de hecho, son hechos en relación o en el contexto de Brasil, pero pueden ser aplicados directamente también al contexto nacional, al contexto peruano. ¿Sí? Entonces, aquí más o menos la agenda de la presentación. Vamos a hablar de lo que es infraestructura, qué es y los componentes, algunos casos, algunos retos que he podido identificar y finalizar con algunas preguntas si es que el tiempo nos da. Para aquellos que conocen ciencia de datos, más o menos deben haber visto este gráfico, ¿sí? Que es el gráfico que un cientista de datos está en la intersección de personas que conocen de ciencia de la computación, conocen matemática y estadística y tienen también un conocimiento de dominio, ¿sí? Ahora, esto de hecho lo coloco y lo resalto más una vez porque creo que también nosotros estamos de cierta forma olvidando el componente matemático. Muchas de las personas que en el Perú hacen ciencia de datos, inteligencia artificial, son del área de ciencia de computación, tal como yo soy también, pero nos olvidamos un poco del aspecto matemático. Y realmente para que todas estas técnicas funcionen se necesita ese conocimiento y los alumnos necesitan tener un fuerte conocimiento matemático. Estamos hablando de personas, de científicos que van a crear esas tecnologías, ¿no? Y lo que nosotros queremos no es solamente ser usuarios, no queremos simplemente una persona que use un modelo y dé una salida y listo. No, queremos una persona que tenga la capacidad de crear nuevos modelos, de adaptar los modelos a nuevos casos. Y para saber si esos modelos funcionan o no funcionan, o qué tengo que hacer para que funcione, necesitamos conceptos matemáticos, ¿sí? Y yo noto en las mallas curriculares que se tienen en el país, que ese lado matemático es bastante limitado. Muchos de los alumnos, por no decir todos los alumnos que llevo de Perú a Brasil, las disciplinas con las que tienen más problemas son con esas disciplinas de matemáticas. El rigor que se les pone a esas disciplinas en instituciones que hacen inteligencia artificial de forma profesional es bastante alto y necesitamos fortalecer esos conocimientos. ¿Ok? Entonces, si hablamos de ciencia de datos, eso va a ser convertir los datos en evidencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tiene que pasar por una serie de procesos tal como integrar los datos, hacer limpieza de datos, hacer evaluaciones y todo eso que conocemos normalmente. Y al final de todo eso, el objetivo es que produzca conocimiento accionable tanto en la ciencia como en la política pública, ¿sí? Y eso puede generar impacto en diferentes áreas, como hablamos acá de salud, educación, seguridad, justicia, etcétera. Este gráfico también muestra más o menos lo que fue presentado en la primera charla, ¿no? Inteligencia artificial no es una cosa novedosa, ya viene apareciendo antes de los años 50, posteriormente en el año 80 más o menos surgió lo que es Machine Learning, ya un poco en esa línea, y a partir del año 2010 comenzó estas cosas de Deep Learning. Veamos que esas redes neuronales ya comenzaron a partir de 2010, cuando el Perú se dio cuenta de que eso existía, muchos años después.
Inclusive Brasil es un poco más adelantado que Perú, pero también tuvieron un retraso bastante grande, ¿sí? Entonces, no es algo nuevo, ya lo mencionó César en su charla anterior, así que no voy a quedarme mucho tiempo acá. Para definir, ¿no?, ¿qué es inteligencia artificial? Este es el concepto más conocido. La inteligencia artificial se refiere a la capacidad de los programas informáticos y robots para imitar la inteligencia natural de los seres humanos y otros animales, ¿sí? Esa es la definición. Pero lo que queremos enfatizar en esta charla es que la IA integrada al workflow produce valor, ¿sí? Tenemos que utilizar la IA de forma adecuada en base a una infraestructura adecuada. Y este es, vamos a decir, el concepto clave que quiero que haya. Una IA sin datos y sin validación nos va a llevar a decisiones, pero decisiones frágiles, ¿sí? Hay que tener cuidado en eso. Ahora, obviamente, con los avances recientes tenemos acá las IA generativas y los modelos de lenguaje grandes, ¿no?, los famosos LLMs, dentro de los cuales están ChatGPT, que muchos de ustedes deben conocer, ¿sí? Obviamente no podemos negar esos avances que han surgido, que son modelos que leen y escriben en lenguaje natural. ¿Y cómo podemos utilizar, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de eso? Acá habla, por ejemplo, de copilotos para trabajo profesional y científico. Puede generar oportunidades en la productividad, acceso y simplificación. Sin embargo, existen ciertos riesgos que tenemos que tener en cuenta, como mencionaron también en la charla anterior, la calidad, los sesgos, la transparencia, seguridad. Entonces, el requisito que debemos seguir es siempre estar con un proceso de evaluación, trazabilidad y gobernanza, que fue mencionado también en charlas anteriores. Entonces, los proyectos que vamos a mencionar posteriormente siguen más o menos esos requisitos mencionados. Para terminar el concepto de ciencia de datos, si ustedes más o menos han escuchado sobre eso, vemos que tenemos el mundo real, donde tenemos que hacer una captura de datos, tenemos que hacer una limpieza de datos, integración, aplicamos técnicas de estadística, análisis exploratorio de datos, aplicamos después técnicas de machine learning, dentro de las cuales también están ahí las técnicas de inteligencia artificial, existe una generación de conocimiento y finalmente una toma de decisiones, y todo eso es un ciclo, realmente, no es una cosa totalmente lineal. Entonces existe este ciclo, esta secuencia, pero con ciertos ciclos, como mencioné anteriormente, ¿sí? Ok, entonces, si hablamos de infraestructura científica, acá ponemos 5 ladrillos principales que tienen que tener. Los datos. Al nivel de los datos tenemos que tener mucho cuidado con la calidad de los datos, que fue mencionado anteriormente, ¿sí? No podemos hacer nada en la línea de aprendizaje de máquina, de machine learning, inteligencia artificial, si no tenemos datos. Porque estos modelos aprenden de los datos, entonces tenemos que tener bases de datos que estén realmente adecuados para poder trabajar. Y ahí como anécdota, no sé si ustedes han leído por algunos blogs, casi el 80 al 85% del trabajo de un cientista de datos es simplemente limpiar los datos, ¿sí? El otro 15 a 20% es ya aplicar los modelos, que en muchos de casos están bien definidos para ciertas tareas, pero la primera etapa es un trabajo bastante arduo, ¿sí? Los modelos, hay que tener bastante claro el nivel de modelos, la parte de entrenamiento, evaluación, robustez. Parte de cómputo, también necesitamos saber cómo esos modelos funcionan, en qué infraestructura computacional podemos ejecutarlos, necesitamos la nube, puede ser máquinas locales, qué equipos disponibles contamos, ¿no? Algunas plataformas que también son bastante conocidas y las personas, que es el componente principal, ¿sí? El talento y colaboración entre la academia, Estado e industria. Ok, me gustaría comenzar con un caso que tal vez a mí me gustó mucho cuando comencé a trabajar en esta línea, que fue en el año, me olvidé acá el año, podría ser más o menos en el año 2000, que todavía recién estaba comenzando esta línea de ciencia de datos, pero ya había gente que era pionera un poco en ese tipo de trabajo, ¿no? Y esto surgió en la ciudad de Nueva York, que esta persona pasó a integrar la agencia de gobierno ahí de la ciudad de Nueva York y entró a trabajar en analizar ciertos datos que eran denuncias. Por ejemplo, dice ahí, Nueva York recibe 25.000 denuncias al año por conversiones ilegales, estamos hablando ahí de cosas de electricidad, pero solo tiene 200 inspectores para atenderlas, ¿sí? 25.000 denuncias y 200 inspectores. Obviamente no va a dar para que los inspectores vayan
y verifiquen cada una de esas denuncias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se decidió para trabajar de forma optimizada? Se integró información, datos de 19 organismos diferentes que proporcionaban indicios en los problemas de los edificios. Por ejemplo, atrasos de pago de impuestos, procedimientos de ejecución hipotecaria, cortes de servicio, visitas de ambulancia, infestación de roedores, delincuencia, ¿sí? Estos de ahí no daban directamente el resultado, pero daban indicios de lo que podía, donde deberían enfocarse para esas inspecciones. Y eso, y obviamente comparado con 5 años de datos sobre incendios. Y con eso crearon un sistema de previsión. Resultado, el porcentaje de aciertos en las inspecciones pasó de 13% al 70%. ¿Sí? Hubo un incremento bastante grande, haciendo todo este trabajo de colectar los datos, integrarlos y hasta crear un modelo de previsión. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el objetivo, no? Cuando el Estado integra datos dispersos, no solamente el Estado, cuando en general se integra datos dispersos y se usa ciencia de datos de forma adecuada, se ofrecen mejores servicios con los mismos recursos, priorizando donde el riesgo es mayor, ¿sí? Y ese es un poco el objetivo que queremos, ¿sí? Priorizar. Si tenemos pocos recursos, tenemos que saber en dónde adecuarlos para que tenga un mayor impacto. Esto de aquí, por ejemplo, fue en la ciudad de Nueva York hace ya casi unos 15 años. Ahora voy a mencionar algunos proyectos con un poco más de detalle, tampoco con muchos detalles técnicos, pero que considero bastante interesantes. Mis líneas, como mencioné, las que trabajo actualmente, bueno, parte de las que trabajo actualmente están en el área de crimen o de seguridad, en la línea de Amazonía, en el área jurídica y estoy comenzando a meterme un poco también en el área de matemática. Voy a mencionar más o menos en qué sentido. Sí, pero vamos a seguir ese patrón. Datos confiables, modelos, plataformas, impacto. Entonces, seguridad ciudadana. La primera vez que me invitaron a Brasil para ya comenzar a trabajar, salió en las noticias esta imagen. Unos ladrones habían habían secuestrado un bus y ahí estaban encima del puente, habían parado y el bus estaba ahí secuestrado con todos los pasajeros dentro. Ese fue el primer impacto que llegó a mi cabeza al momento de llegar a Brasil, porque salió en todas las noticias. Aquellos que conocen ese puente de ahí, es un puente que une dos ciudades, y cuando para ese puente, para todo, porque la gente se traslada mucho de un punto a otro y todo eso fue parado por mediodía. Al final, el delincuente terminó muerto, pero eso de ahí me mostró claramente el gran problema que se tiene en Río de Janeiro, como así en otras ciudades, tanto como el Perú, obviamente, ¿no? Entonces decidimos trabajar un poco en esta línea de ciencia de datos aplicado a seguridad ciudadana. Obviamente hay diferentes tipos de crímenes, como menciono acá. Existen crímenes que son en las calles, crímenes corporativos, los cuellos blancos, crímenes políticos, ciberseguranza también es otro tipo de crimen. Y nosotros decidimos comenzar a trabajar con estos crímenes que afectan directamente al ciudadano, ¿sí? El tipo de crimen donde acá tenemos el mapa de la ciudad, existe un crimen en una localización que tiene una localización, tiene una fecha, tiene un tipo de crimen y existe una víctima, ¿sí? Ese es el tipo de crimen con el que comenzamos a trabajar. Posteriormente hicimos algún otro trabajo también en crímenes corporativos y lavado de activos, pero no voy a mencionar eso en esta presentación. ¿Cuál era el objetivo? Entonces, la primera etapa era integrar los datos públicos y privados en eventos criminales. Lo bueno que en Brasil sí existía, en esa época ya existía la política de transparencia de datos. Entonces, las instituciones tenían que publicar esos datos. Realmente encontramos un conjunto de datos bastante bueno para poder trabajar, que era disponibilizado por la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, de todas formas tenía que pasar por una etapa de limpieza, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar con eso. Obviamente tuvimos que aplicar diversos modelos matemáticos y computacionales para optimizar las estrategias y creamos herramientas para el análisis y revelar qué patrones conseguíamos encontrar en esos datos. El resultado esperado, decisiones focalizadas y evaluación de impacto. Entonces, brevemente, ¿qué hicimos en ese trabajo? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el mapa de la ciudad. Acá todos esos puntitos son todos los crímenes que encontramos durante 10 años.
Obviamente, así como puntos no lo puedo analizar, creamos un grafo encima de la ciudad donde las intersecciones eran los nodos y las aristas eran las calles que conectaban. Agrupamos todos esos crímenes a las esquinas más cercanas y creamos ese modelo de los datos. Entonces, eso era nuestro resultado. Un poco más ejemplificado, imaginémonos, esta es la ciudad de Sao Paulo, donde a partir de la plaza principal de Sao Paulo creamos un radio de 10 kilómetros y esto nos muestra toda la ciudad. Y ahí lo que hicimos fue, como mencioné, para cada esquina, en este caso tenemos 3 esquinas diferentes, teníamos la cantidad de crímenes que ocurrió durante los 10 últimos años, ¿sí? Por ejemplo, en esta esquina de acá vimos que no había crimen, en algún momento comenzó a aumentar el crimen y de ahí disminuyó. Este otro punto donde existen picos en algunos puntos específicos donde aumenta el crimen, ¿sí? Entonces cada uno tiene un comportamiento diferente. Pero ¿qué pasa? Si ponemos todas las esquinas de la ciudad que tienen crímenes, esas son todas las esquinas, casi toda la ciudad, ¿sí? Vemos ahí que existen casi 20.000 esquinas con crímenes, el cual tiene 130.000 crímenes reportados. Sin embargo, realmente los puntos de interés que se llaman los hotspots es un número menor, es 1.522, que es el 7.6% de estos 20.000, pero que contienen el 45% de los crímenes. Entonces, el objetivo era identificar esos hotspots. ¿Cuáles son las esquinas donde debemos enfocarnos, ¿no? Entonces, para eso hicimos un sistema en el cual, como mencioné, cada nodo de acá es una serie temporal, aplicamos técnicas de Machine Learning, creamos un autoencoder, el cual me pasaba cada una de estas series temporales a un punto, de forma que yo consiga agrupar diferentes localizaciones de la ciudad que tengan el mismo comportamiento. Por ejemplo, todas estas esquinas de la ciudad tienen este comportamiento, donde no hay crimen, pero en algún momento tuvieron crimen en ese periodo específico. Este grupo de acá son lugares donde no había crimen y aumentó crimen en algún punto específico, ¿sí? Entonces, encontramos diferentes tipos de comportamientos que existían de forma temporal y la idea era identificarlos, agruparlos e intentar de cierta forma explicar por qué eso sucede, ¿sí? Acá simplemente ya como resultado de ese proyecto, por ejemplo, encontramos un grupo y nos enfocamos en un lugar específico. Vean ese comportamiento, donde no hay crimen y ahí comienza a parar el número de crímenes en esa localización. Y si vemos acá las imágenes, esto también lo hicimos automáticamente utilizando Google Maps, podemos ver que en ese lugar no había un puente y ahí fue creado un puente. Y eso de ahí hizo que, podría haber hecho que el número de crímenes aumentase o disminuyese, ¿sí? Acá también, acá no había una estación de buses, posteriormente se creó una estación de buses, pero eso hizo que el crimen aumentara. Bueno, no es que hizo, podría ser el motivo por el cual aumentó, ¿ok? Entonces, el sistema automáticamente identificaba esos casos, ¿sí? Identificaba diferentes comportamientos extraños de la ciudad. El usuario tenía este sistema en el cual podía analizar los diferentes comportamientos y automáticamente intentar validar ese tipo de resultados. Solo para mostrar brevemente y de forma rápida cómo funcionaba eso. Ese era el sistema, la persona podía seleccionar. Este de acá obviamente es un sistema que fue creado para agentes de seguridad. No es obviamente un sistema para la población. Los agentes de seguridad, ellos sabían los datos, entendían, sabían dónde tenían que ir. Este sistema de forma visual era la interfaz para que la persona entre al sistema y evalúe. Y por detrás había toda una maquinaria computacional que analizaba, interpretaba y aprendía esos patrones y ayudaba a la persona a entender mejor ese tipo de comportamientos, ¿sí? Otro caso que me gustaría mencionar es el área legal. Es un área que me gusta bastante, estamos trabajando actualmente, y son los documentos jurídicos, ¿sí? Problema, los documentos son grandes, obviamente conocemos los tribunales, sabemos el atraso que existe en muchos procesos judiciales, pero también eso existe porque son pocos los funcionarios o los jueces, los funcionarios los que administran ese tipo de cosas para un grande conjunto de datos, donde son documentos largos, existe alta carga cognitiva porque hay que leer esos documentos jurídicos que realmente
en algunos casos son otro lenguaje que una persona normal no podría entender, y existe también esa presión por decidir si está bien. Entonces, nuestra infraestructura que mencionamos acá fue comenzar a ayudar en esa etapa de triaging, proporcionando evidencias, y acá viene también la parte de explicación y trazabilidad que fue mencionada anteriormente. El diferencial de este trabajo que hicimos es intentar que no solamente dar un resultado al funcionario, al trabajador del Poder Judicial, sino explicarle por qué el modelo te responde tal cosa, ¿sí? Entonces, acá existe, obviamente, bueno, esta es la motivación por la cual quisimos trabajar en ese sistema. Comenzamos obviamente con un enfoque clásico de Machine Learning, para aquellos que conozcan un poco, va en la línea de clasificación multilabel, el cual sigue un proceso, como ya mencioné anteriormente, son documentos, se hace un procesamiento, se hace la vectorización y se aplica un clasificador. Y acá hay otro tipo de pipeline que se sigue también. Entonces, tareas que ejecutamos dentro de este sistema es clasificación. ¿Qué quiere decir? Si alguien manda un proceso, una apelación, digamos, a un tribunal, se llega a ese proceso, lo que se hace es analizar la jurisprudencia. Es lo que ellos llaman temas de... Si existe ya algún tema, si pueden caer en algún tema ya bien establecido. Eso de ahí es un problema de clasificación. Eso es simple y muchos sistemas lo hacen. También existe proceso de similaridad. Puede encontrar algún otro proceso que es parecido al que tú estás evaluando, de forma que pueda decidir con algo más de conocimiento a priori. Entonces también ese es un proceso, esa es una tarea de similaridad. Y existe la parte de explicar por qué el modelo responde tal cosa. El sistema generó una cosa más o menos en este estilo, en el cual uno podía subir su propio documento. El documento era esto, el sistema te da automáticamente cuáles eran los temas que tenían que ser adecuados, que se adecuaban a tu proceso. Tú seleccionabas qué tema querías entender, dabas clic ahí y el sistema te resaltaba aquellos parágrafos que hicieron que el modelo responda a tal cosa. Entonces, en vez del funcionario tener que leer todo el documento, podía enfocarse directamente en esos parágrafos y ver si realmente ese tema era o no pertinente para ese caso, ¿sí? Entonces ahí reducimos bastante el tiempo del funcionario. En vez de tener que leer uno u otro, solamente tiene que enfocarse en las partes principales. Pero posteriormente entramos con la etapa también de modelos de lenguaje, en el cual extendimos un poco el sistema y creamos este sistema que está acá. Déjenme. Nosotros le llamamos el Legal Explain. ¿Okay? Es un sistema, intentamos hacer un sistema para un usuario, entonces tiene que ser fácil de entender. La idea era tipo Google. Alguien tenía, si tú tienes algún proceso, el número de procesos podías buscar, porque teníamos una base de datos. Si es que tú tenías el documento, el PDF, lo podías subir directamente, igual lo procesábamos. O si es que no tenías, podías probarlo haciendo clic en alguno de estos procesos acá. Vean que el sistema, acá me está mostrando el documento, ¿sí? Y en este lado de la izquierda me está mostrando cuál es el tema más pertinente. Acá vemos una información sobre ese tema que habla sobre la evaluación judicial de criterios. Y en el lado derecho tiene la parte de explicaciones. Y vean lo interesante, que si damos clic a ese elemento de acá, está resaltando este parágrafo. Y el sistema identificó que eso de ahí es un hecho. El tipo, porque puede ser un hecho, puede ser un argumento, puede ser una decisión. Y acá te lo explica también en lenguaje natural, en lenguaje más simple, por qué ese tema es pertinente, ¿sí? Entonces, además de identificarte los parágrafos, te explique por qué. Y tiene una etapa aún más compleja en el cual no solamente se basa en el documento, utiliza información por detrás, leyes, la Constitución. Entonces, intenta explicarte los resultados utilizando todo un conocimiento por atrás. Imagínense, este sistema es específico para ese tipo de trabajo, pero imagínense que ustedes como ciudadanos tienen un contrato, que es un documento jurídico, de alquiler de un apartamento. Imagínense subir ese documento en este sistema y obviamente aquellos que han leído los contratos es también otro lenguaje, otro idioma. Y que el sistema automáticamente te encuentre lugares del documento que tal vez están medio inadecuados y te explica el por qué. Te selecciona cuál es la ley. O tú podrías seleccionar un parágrafo de este documento
y el sistema automáticamente te dice si está adecuado o no ese parágrafo, o tú decirle al propio sistema, modifícame ese parágrafo de forma que no sea interpretado de tal forma, ¿sí? Entonces, toda esta maquinaria que hay por detrás de este sistema, si bien es cierto, he aplicado en este problema específico, pero puede ser extendido para muchas áreas diferentes. Y es por eso que justamente nos interesa bastante, porque nuestros usuarios no solamente son los jueces o las personas que trabajan en el Poder Judicial, podrían ser los ciudadanos en sí. ¿Ok? Otro sistema que estamos trabajando también es en el MAP Biomas Alertas. Este es un proyecto bastante bonito que a través de imágenes satelitales ellos mapean diferentes áreas del Amazonas y se identifican, ¿no?, diferentes cambios de comportamiento. Por ejemplo, lugares que eran desmatados, que fueron deforestados y ahora no están siendo, no deberían estar deforestados, mas están deforestados. El sistema automáticamente cruza ese tipo de información también con los permisos que el gobierno da a las empresas para hacer la tala de árboles, y a través de eso genera alertas, ¿sí? Genera alertas que las personas pueden ver, las instituciones pueden ver. Por ejemplo, acá tenemos un claro ejemplo de antes y después. Vean cómo era normalmente esa parte del Amazonas y posteriormente cómo está siendo totalmente desmatado, ¿sí? Identifica automáticamente este tipo de comportamientos y valida con otro tipo de autorizaciones para emitir relatorios tipo como esto que estamos viendo acá, donde te muestra diferente información estadística, te da informaciones de las áreas que están siendo desmatadas y para que las personas se puedan enfocar automáticamente ahí. Entonces, este es un proyecto bastante bonito que realmente también te está trayendo bastante impacto. En la matemática también estamos comenzando a utilizar estos sistemas de inteligencia artificial, no para demostración. Acá cuando hablamos de matemática más profesional. Obviamente yo no soy matemático, pero trabajo con matemáticos y el objetivo ahí es no reemplazar a un matemático de forma que se pueda demostrar automáticamente teoremas, sino utilizar todas estas herramientas para ayudar a que los matemáticos consigan hacer esa demostración de teoremas de forma más rápida. ¿Ok? En el sentido, por ejemplo, que todos esos teoremas que ya existen en la actualidad, que están en libros, todo eso están en ciertos repositorios, ya está de forma en un formato que la computadora consigue absorber. Entonces, el matemático puede empezar a hacer su demostración y el sistema puede ir recomendando posibles pasos que podría seguir el matemático para demostrar el teorema, ¿sí? Entonces, hay diferentes cosas que estamos intentando, más en la línea de ayudar a los matemáticos. Habla de progreso es lento en la línea de matemática porque los lemas son pruebas y normalmente son manuales. Y la meta es acelerar radicalmente el tiempo de progreso, ¿sí? Entonces, este es un área que también, de hecho, este año el gobierno de los Estados Unidos le dio bastante importancia y lanzaron este edital, este call ahí de Exponential Math, que la idea es financiar con bastantes recursos, estamos hablando de en la línea de 5 a 10 millones de dólares a instituciones académicas para que trabajen solamente en esa línea. Porque realmente quienes consigan acelerar esa línea de demostraciones, de ciencia básica, realmente va a haber un cambio bastante drástico, ¿sí?, en lo que se está generando de ciencia. Ok, para finalizar, los retos que vive en Perú. Vamos a acabar con 2 slides. El talento, ¿sí? Necesitamos talento, hay escasez de profesionales. No digo que no haya, hay escasez y se necesita aumentar, tanto en la línea de ciencia de datos como IA, en diferentes sectores. En este caso mencioné el sector público. Datos, y esto es bastante, ¿sí? Necesitamos datos. Yo sé que existe un repositorio nacional, pero ese repositorio necesita ser actualizado constantemente, limpiar los datos, trabajarlo de forma que las personas puedan utilizarlo. Las universidades, muchos científicos o académicos podrían trabajar en diversos problemas si los datos estuviesen disponibles. Obviamente teniendo todo el cuidado de anonimización y todo lo que se tiene que cuidar para proteger a las personas, ¿no? La parte de infraestructura también. Existe una conectividad desigual y poca capacidad de cómputo, también se tiene que trabajar en esa línea. Esta parte de ética y regulación que ya fue mencionada anteriormente, ¿sí?
como menciona, sin estos 4 pilares la IA queda solamente en demos y no en una infraestructura. Entonces, ¿qué debemos hacer? Algunas cosas han mencionado, ¿no? Esos centros de excelencia, se deberían crear centros de excelencia intentando juntar esos diferentes talentos. Fue mencionado el caso de Chile, el caso de Francia. Se deberían seguir algunos de esos modelos para crear esos centros de excelencia. Infraestructura de datos y cómputos también. Se tiene que tener bastante, porque todos estos modelos funcionan con bastante costo computacional, necesitan bastante hardware, bastante potente. Mencionaron ahí, por ejemplo, de comprar computadores de hasta $100.000. Realmente, para entrenar modelos más grandes, que en la actualidad son los que están dando mejores resultados, las inversiones van en más de $1 millón. Son computadores que realmente van a conseguir. Solamente en la institución donde yo trabajo se está invirtiendo casi $1 millón para solamente nuestra escuela, ¿no? $1 millón para comprar un computador que realmente ayude a todos los investigadores a trabajar. Entonces necesitamos realmente dar un impulso en esa línea, porque si no vamos a perder la soberanía, como mencionaron, en el sentido de que otros países van a tener acceso a todos nuestros datos. Talento y capacitación, todo ese problema de becas que mencionaron y la creación de estas carreras en línea de ciencia de datos y de inteligencia artificial, pero creadas de forma responsable. No me gustaría criticar ninguna de ellas de forma específica, pero creo que hay que hacer una evaluación bastante grande en lo que se está enseñando. Un primer aspecto es en la línea de los aspectos matemáticos. Yo creo que muchas de las carreras que se están creando en esa línea carecen de ese aspecto matemático. Están enseñando más que todo a usar los sistemas que a saber cómo funcionan esos sistemas y mejorarlos. ¿Sí? Ahora, también la parte de datos abiertos y gobernanza, que también ya fue mencionada anteriormente y no me gustaría repetirlo. Y para finalizar, ¿sí?, que la IA y ciencia de datos son una infraestructura clave para la innovación y bienestar de ciudadanos. Si se utilizan de forma adecuada, ayudan directamente a ciudadanos, ¿sí? Y el reto central es articular el talento, los datos y las instituciones. Muchas gracias. Agradecemos al doctor por la ponencia. Bien, y ahora vamos a iniciar con la primera mesa redonda. Nuestros colaboradores, por favor, nos apoyan con la colocación del mobiliario para la mesa redonda. Bien, el tema es uso y mal uso de la IA en los procesos de investigación. Para moderar este panel vamos a tener a Ana Paula Galarreta, doctora en Ciencias de la Computación, miembro del grupo de IA de la PUC, que ya hemos conocido un poco más, y es especialista en IA aplicada. Bien, los asistentes, por favor, del inmobiliario. Nos acompañarán como panelistas el doctor José Luis Segovia Juárez, experto en bioinformática e IA, el doctor César Beltrán, nuevamente estará aquí en el podio, y el doctor Sandro Sánchez Paredes, doctor en Administración Estratégica, profesor asociado de la PUC e investigador RENACIT, quien coordina el Centro de Investigación en IA y el Futuro de los Negocios. Así es que vamos a dar inicio a la mesa redonda en 2 minutitos, por favor. Recordar que para después del almuerzo tendremos la mesa redonda número 2, la cual tratará sobre prohibir o integrar el futuro del aula virtual, del aula universitaria ante la IA. También tendremos una conferencia remota del doctor Ernesto Cuadros Vargas, esto alrededor de las 3 de la tarde.
Bien, nos vamos acercando al estrado, por favor. Señores panelistas, la doctora Ana Paula. Adelante, por favor. Bien, nos terminamos de acomodar y dejamos entonces la primera mesa redonda, uso y mal uso de la IA en los procesos de investigación. Queda con ustedes la doctora Ana Paula. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta mesa redonda en la que conversaremos sobre el uso y mal uso de la inteligencia artificial en los procesos de investigación. La IA en la ciencia se presenta hoy como una espada de doble filo. Por un lado, tenemos herramientas que revisan la literatura en segundos. Por otro, enfrentamos el riesgo de la alucinación de datos y la pérdida de integridad científica. Según nuestra audiencia inscrita hoy, muchos de aquí son investigadores activos. El objetivo de esta mesa no es demonizar la herramienta, sino definir la hoja de ruta ética para usarla. Nos acompañan el doctor César Beltrán, experto técnico, el doctor Sandro Sánchez, experto en estrategia y ética, y el doctor José Luis Segovia, experto en investigación. Doctor Beltrán, desde la perspectiva técnica pura, ¿son las alucinaciones en la IA o datos inventados un fallo que se corregirá pronto o es una característica intrínseca de los modelos actuales con la que el investigador científico debe aprender a convivir obligatoriamente? Bien, gracias. Las alucinaciones. Yo quería pegar un poco lo que ha terminado hablando Jorge sobre la importancia de las matemáticas, y es que finalmente yo mencioné también en mi charla de que estos modelos trabajan en espacios vectoriales, ¿no? Ya, en espacios euclidianos. Y cuando estos modelos generativos toman un dato, una información, puede ser un texto, puede ser una imagen, lo primero que se hace es transformar ese dato, puede ser una serie temporal también, puede ser un grafo, transformar ese dato a un vector, ¿verdad? Es lo que nosotros conocemos como embedding, ¿no? Embedding lo llamamos. Y el embedding es un vector, es una representación sintetizada de esa información. Cuando ustedes hacen un prompt en el ChatGPT, lo que el ChatGPT lo primero que hace es agarrar el prompt que ustedes están introduciendo y luego ese prompt, ese texto que han introducido ustedes, lo convierte en un embedding, en un vector. Y cuando hemos hablado del entrenamiento en la red neuronal, en verdad lo que está generando el entrenamiento de estas redes neuronales está generando estos espacios vectoriales, estos espacios de embeddings. Y lo que hace es el prompt que ustedes han introducido, lo convierte en un embedding, en un vector, y va a buscarlo en ese espacio vectorial que ha generado la red neuronal. ¿Ya? Si es que ustedes, por ejemplo, hemos entrenado, por ejemplo, ¿no? Les pongo un caso, hemos entrenado una red neuronal que aprende a reconocer gatos y perros, por decir. ¿Ya? Entonces yo le introduzco fotos de gatos y también le introduzco fotos de perros. Y la red neuronal lo que va a generar es un espacio vectorial de embeddings, de vectores, de las fotos de los perros y por otro lado la foto de los gatos. ¿Ya? Entonces si yo agarro, por ejemplo, una imagen y le digo, dime de qué se trata esta imagen. Le doy la imagen de un gato, transforma en un embedding y va a buscarlo al espacio de gatos, ¿no? Para saber que se trata de un gato. Ahora, ustedes imagínense ese espacio vectorial, ¿no? En ese espacio n-dimensional. Yo agarro un punto aleatorio,
de ese espacio vectorial. Y hago el proceso inverso, ¿no? Hago el proceso inverso para que a partir de ese vector yo traiga la imagen original, ¿no? Pero si agarro un punto aleatorio en ese espacio n-dimensional, es un espacio infinito, sabemos matemáticas, es un espacio infinito, entonces traigo un punto aleatorio de regreso y me va a generar, por decir, un gato. Pero tal vez sea un gato que nunca estuvo en mi base de datos original, ¿verdad? Entonces ahí, ustedes no sé si han visto estos programas que te muestran rostros de personas que no existen, ¿no? Ese es el proceso que hace, ¿no? Agarra un punto en ese espacio vectorial y trae de regreso la imagen. Y te genera una persona que no existe. Entonces el punto de regreso va a ser un gato que no existe también. Una alucinación, ¿verdad? Eso es el proceso de alucinación. Porque cuando generas espacios vectoriales, agarras algo aleatorio, o al menos algo de tu prompt que tú has generado va a ir al espacio y hace el proceso inverso para retornarte una respuesta, ¿no? En verdad, siempre está alucinando el modelo. Es siempre una alucinación. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para poder evitar esas alucinaciones? Yo la verdad no creo que lo podamos evitar, ¿ya? Porque de forma intrínseca el funcionamiento de estos modelos es en esos espacios vectoriales, ¿verdad? Y cuando hacemos el proceso inverso, que es el modelo generativo, que viene el nombre generativo, porque voy del espacio vectorial al espacio real, estoy generando, de que viene el nombre, entonces estoy partiendo de un punto aleatorio. Entonces es una alucinación. Ahora, si esa alucinación me convence, no me convence, bueno, ya cada uno lo toma, ¿verdad? Y por eso que es importante, y vuelvo ahí, ¿no?, al punto, la matemática, el buen conocimiento, cada profesional desde su área va a poder diferenciar o discriminar si la respuesta que está obteniendo de estos modelos generativos lo convence o no lo convence, ¿verdad? Y también cada uno de nosotros va a hacer los prompts, las consultas a estos modelos generativos de las alucinaciones que nos va a retornar de acuerdo a nuestro nivel también de conocimiento, ¿ya? Entonces, sí, el otro día yo hablaba con un profesor que era economista, me decía, yo he llegado a un punto en que estos modelos no saben responderme lo que yo quiero, ¿verdad? Y es que él, como especialista en el tema, ha comenzado a hacer sus prompts cada vez más refinados y ha llegado a un punto que no. Entonces, a eso vamos a tener que llegar nosotros, ¿verdad? No vamos a hacer simplemente hacer unos prompts a ver qué responde, no. Y eso nos ayuda a elevarnos más e inclusive a tener que tener más conocimiento de base, de fundamento de nuestras profesiones, porque así vamos a explotar mejor. Pero el modelo intrínsecamente son alucinaciones, así que no creo que escapemos de eso. Muchas gracias, doctor. Entonces, bueno, los modelos están diseñados para generar outputs y es importante entender de cierta forma, hasta cierto punto, cómo funcionan para poder interpretar adecuadamente el output que generan. Eso. Muchas gracias. Doctor Sánchez, usted ha trabajado lineamientos de buenas prácticas. ¿Dónde trazamos la línea roja? Si una IA pule mi redacción en inglés, es aceptable. Pero si la IA sugiere las hipótesis o resume papers que no he leído, ¿dónde empezaría la mala conducta? Bien, gracias por la pregunta. Doctor, gracias por la invitación también a la Universidad y a CONCITEC por tenernos el día de hoy. También interesante siempre conversar sobre inteligencia artificial en investigación. A ver, como ya se ha ido conversando durante el día, en la mañana, y también ahora también César nos ha comentado muy bien, la alucinación va a estar ahí y en todo caso siempre es decisión del investigador cómo utiliza la información. El peor error que se puede cometer es sucumbir, ¿no?, a la tentación de la respuesta cuasi perfecta que te da la IA cuando le preguntas algo, le pides algo, pareciera pues que estuvo, ¿no?, pensada para ti. Y esa tentación es la que vemos cada vez más en estudiantes doctorales o estudiantes de maestría que toman y copian y pegan tal cual sin mínimo de análisis, ¿no?, o de pensamiento crítico al respecto. Entonces, al final del día, la línea la traza uno mismo en la medida en cómo toma esa información, cómo la analiza y la utiliza, porque al tomarla la haces propia cuando la presentas en un documento con tu nombre, sea una investigación o cualquier presentación que realices. Entonces, es una herramienta, la inteligencia artificial,
hay que verla como tal. Los lineamientos éticos pasan por las personas, no por las herramientas. Y entonces, nosotros nos preocupamos mucho de trabajar ese frente con los estudiantes a fin de que no caigan en estos errores y complacencias que te puede dar la IA. Y lo hacemos vía lineamientos que establecemos en los programas, el programa doctoral, el programa de maestría, para evitar estas desviaciones. Y también con un sistema de gobernanza institucional en el tema de investigación, a través de la Dirección de Investigación, donde establecemos pautas y parámetros de comportamiento ético de los investigadores, a fin de evitar caer en estos inconvenientes. Ahora bien, existe el otro frente, que es el frente pues, de quienes van a eventualmente publicar tu investigación o tu propuesta de conocimiento nuevo, y estas entidades también cuentan con muchos lineamientos de lo que permiten y no permiten respecto al uso de la IA en proyectos de investigación. Entonces, dependiendo de las etapas donde uno esté y la proyección que tenga de publicaciones, que finalmente la investigación, la idea es que se haga no pública, conocida, se divulgue, hay que también tener en cuenta qué planteamientos tienen estas editoriales o revistas a fin de que se sigan correctamente. Algunas prohíben totalmente el uso de la IA, otras lo regulan, lo modulan. Siempre está la necesidad de hacer el disclosure, ¿no? de decir, oye, he utilizado la IA para estos procesos, a fin de ser transparentes y éticos, y en esa línea se va a ir generando, creo yo, un sistema mucho más maduro de control ético de la IA, porque sí es cierto, los investigadores que estamos acá en la sala lo vamos viendo que se va evolucionando en el tiempo y todavía no hay como un estándar claramente definido de cómo se va a aceptar o no el uso de la IA en la investigación. Entonces, vuelvo a la pregunta original, es más bien la persona la que debe comportarse éticamente cuando utiliza la IA y no tanto decir que la IA me dijo o no me dijo, ¿no? Sino más bien que sea la persona la que decide como siempre, ¿no? Que es lo que el investigador tiene que hacer. Gracias. Listo. Gracias. Entonces se busca que los investigadores, los estudiantes se autorregulen, pero también hay ciertos lineamientos como para darles la pauta. Sí, por eso comentaba un poco que es la entidad educativa la que forma al investigador, la que debe ayudar a que el investigador también desarrolle esta capacidad, ¿no? Porque claro, hablamos de pensamiento crítico como una capacidad importante de un investigador, ciertamente, pero ese pensamiento crítico también debe estar involucrado en el uso de la información y en cómo la tecnología está ayudando al proceso y no lo reemplazando al investigador, ¿no? Entonces, finalmente toca en la persona, al final del día, y ahí debe estar el esfuerzo, creo yo, porque la IA va a seguir desarrollándose y creciendo, y van a haber mejores soluciones y mucho más tentadoras seguramente, pero mientras que las personas sean las que dirijan el proceso, podríamos estar más tranquilos en el frente ético de uso de la IA. Y no solo investigación, o sea, en el centro nosotros trabajamos mucho con empresas, y hay empresas trabajando en implementaciones de IA, y no necesariamente con base científica, y no necesariamente con un comportamiento ético de manejo de datos, por ejemplo, de sus clientes o colaboradores. Hay regulaciones ciertamente, pero en la práctica vemos que no necesariamente se están cumpliendo, porque la innovación, la novedad está ganando la batalla, versus la base científica, la robustez, la ética, el comportamiento que esperamos de nuestros líderes. Entonces, un poco para ahí va en la persona, ¿no? Finalmente acaba todo, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Doctor Segovia, ante la presión por publicar Publish or Perish, estamos viendo ya en Perú casos de papers sintéticos o de baja calidad masiva generados por IA. ¿Cómo afecta esto a la revisión por pares? Bueno, gracias, buenas tardes a todos. Quiero empezar a responder la pregunta regresando a los fundamentos del proceso de investigación científica. ¿Qué busca un científico? Busca la verdad en base a estudiando la naturaleza, utilizando el método científico. El método científico involucra que los resultados sean reproducibles, que la ciencia es abierta, pero el investigador científico al actuar debe cumplir ciertas normas éticas, entonces no debería estar haciendo varias acciones como publicar artículos con datos falsos, etc. Usualmente tenemos, las instituciones ahora últimamente están teniendo una larga lista de digamos, o normativas o regulaciones en las cuales le dicen no hagas esto, no copies, no hagas esto. Una larga lista de nos. Esta lista de nos y va a seguir aumentando, como lo acabamos de mencionar. Nuevas acciones van a seguir aumentando. Esta mañana también nos acaban de decir nuevos nos.
Y realmente no es, yo considero que esa no es la forma de ver las cosas. Pienso que debemos volver a los principios de nuestras acciones, y voy a mencionar aquí los imperativos categóricos de Immanuel Kant, que a diferencia de un imperativo condicional, es que dice, si el investigador científico se comporta moral porque cumple las 50 reglas de los no, o cumple con los imperativos categóricos que les voy a mencionar ahora. Primero, son tres, y les voy a mencionar principalmente dos. Estos principios categóricos se fundamentan en la razón, en la racionalidad. Las personas son libres y tienen la razón para decidir sobre eso. Y la primera es que todos debemos obrar solo según aquella máxima que puedes creer que se convierta al mismo tiempo en ley universal. ¿Eso qué quiere decir? Si para hacer una actividad, si todos hiciéramos esa actividad, el mundo seguiría funcionando moralmente. Si decimos que no, por ejemplo, que voy a falsificar los datos, y eso no es decimos, debo falsificar los datos, y mi respuesta es no, entonces no es moral hacer eso. Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Puedo plagiar o copiar? Y recuerdo el imperativo categórico, digo, si esto mismo todos lo hicieran, ¿va a seguir, es un acto moral? No. Entonces, ya estoy respondiendo ahí tu pregunta, en parte, de que realmente no debemos publicar artículos que no tengan datos reales o copiados. Porque no es moral hacerlo, no es ético y no es bueno para la ciencia, obviamente. Entonces, es el principio muy importante que todos debemos recordar en nuestras acciones. No es la lista de cumplir 50 nos, sino de preguntarnos si estamos cumpliendo con este imperativo categórico, el primero. El segundo es la fórmula de la humanidad, que dice, obra de tal modo que uses a la humanidad como a ti mismo o como a cualquier otra persona, siempre como un fin y nunca solo como un medio. Entonces pones a la persona con dignidad. Eso significa que cuando las personas o los investigadores hagan un experimento, obviamente no van a experimentar con personas, y cuando desarrollen aplicaciones con inteligencia artificial, van a desarrollar algoritmos que no sesguen las opiniones de personas, o los desarrolladores de software van a tener la capacidad de decirme, mira, no voy a usar tus datos para venderlos sin que yo te diga explícitamente y tú aceptes que los datos que estoy obteniendo de tus actividades voy a usarlos para otras acciones. Entonces es necesario que las personas que estén involucradas en todo el proceso de investigación y desarrollo cumplan con esta norma, pensar en las personas como un fin, no como un medio. Yo creo que esos son los dos principios, los dos imperativos categóricos de Immanuel Kant que debemos cumplir, que están involucrados en realidad, plasmados en la lista de los no, pero debemos regresar a estos principios para seguir desarrollándonos para que la sociedad misma tenga un comportamiento moral mucho más alto. Gracias. Si puedo añadir algo al respecto, espectacular lo que mencionas, y es algo interesante porque este asunto del publish or perish lo tenemos todos encima, y yo particularmente en Centro también tengo la oportunidad de trabajar temas de rankings de acreditaciones, ¿no? Y estos estándares que te van evaluando la calidad académica en la institución tienen mucho que ver con volumen de publicaciones, niveles de publicaciones. Entonces el propio sistema te empuja a esta necesidad de publicar, y publicar con alta calidad, pero publicar al final del día, ¿no? Y entonces en ese proceso pasan estas desviaciones de estos imperativos que tú has mencionado, que nos obligan a publicar a veces por publicar, ¿no? Y es algo que se tiene que manejar institucionalmente, y es una batalla compleja, porque finalmente el sistema te premia la publicación, pero a veces también te incentiva eventualmente a mala práctica, ¿no? Sí, Oscar. Primero, la persona tiene que decir libremente si eso es moral o no, y si es válido para la ciencia, además para la base de la ciencia,
Y segundo, obviamente, las instituciones tienen que mejorar muchísimo su capacidad de evaluación, sus métodos de evaluación, porque realmente no se trata de contar papers. Muchas gracias. O sea, finalmente todo vuelve a la formación que recibe esa persona y las decisiones éticas vienen de uno mismo, más allá de los lineamientos. Bueno, ahora, muchos inscritos en este evento son gestores de universidades y de gobiernos. Doctor Sánchez, ¿usted considera que la universidad debe prohibir herramientas como ChatGPT en la redacción de tesis o debe exigir una declaración de uso? ¿Qué dicen las buenas prácticas internacionales? Muy bien, gracias. Nosotros estamos en contra de prohibir usos de herramientas, al menos en el centro particularmente, y lo hemos conversado también con la comunidad de la Universidad Católica. Estamos más bien siendo muy proactivos en el uso de la inteligencia artificial en el espacio educativo, eso lo van a conversar, entiendo, en la tarde, hoy día, y también en el tema de investigación, pero con los cuidados pertinentes y, en todo caso, declaraciones de uso, ¿no? Uso adecuado y ético, informado. Investigamos mucho, al menos en negocios, se investiga mucho con participantes de seres humanos, ¿no? Entonces, los consentimientos informados, tenemos todo un comité de ética por el cual debe pasar cada proyecto de investigación y debe ser autorizado por el comité de ética antes de ir a campo a levantar datos, por ejemplo. Son algunos de los controles interesantes que tenemos en la universidad para evitar estos malos usos de la IA, sobre todo con tratamiento de datos y para divulgar la información. Esto, como comentaba hace rato, se complementa con las prácticas que tienen las editoriales, donde presentamos estas investigaciones y que de alguna manera complementan y cubren este espacio. Pero al final vuelvo a lo mismo, es la persona, el investigador, quien tiene que comportarse éticamente y evitar estas malas prácticas. En todo caso, volviendo a la pregunta original tuya, no prohibimos el uso de herramientas, de hecho lo promovemos, lo potenciamos, pero el uso responsable. Enseñamos a los estudiantes cómo utilizar correctamente la IA en la clase, para el desarrollo de trabajos, para resolver evaluaciones, por ejemplo, y así tratamos de influenciar en la persona para que el tomador de decisión principal, no solamente para fines académicos, sino de su vida profesional o personal, también tengan prácticas correctas, que es la responsabilidad que tenemos de la universidad de formarlos como personas, más allá del grado académico que puedan obtener. En el pregrado son 5 años, en el posgrado son 2 a 4 años, entonces tenemos el espacio para influenciar positivamente en los seres humanos y poder, en todo caso, desarrollar estas capacidades para la vida, ¿no? Que luego se complementan con grados académicos. Y entonces, no, prohibir creemos que no, regular sí, influenciar sí, tener unas prácticas normativas que ya las tenemos implementadas a fin de que el uso sea el correcto. Y si encontramos prácticas incorrectas, pues sancionarlas adecuadamente también. O sea, no todo es color de rosa, tenemos estudiantes que han acabado en los comités disciplinarios por prácticas inadecuadas y lamentablemente nos toca ejecutar esa labor porque nuestra responsabilidad también, ¿no? Porque ahí pasa casos pues que tú ves personas que dicen, oye, ¿cómo es posible que tal le dejen hacer tal cosa, ¿no? Entonces también tenemos que enseñar en ese sentido, ¿no? Cuando hay que castigar, pues se tiene que hacer. Y hay instancias para ello también en la universidad. Muchas gracias. O sea, Gracias. finalmente se está formando ciudadanos que van a utilizar la herramienta, entonces hay que promover su uso responsable. Listo. Muchas gracias. Doctor Beltrán, ¿qué herramientas técnicas existen hoy para que un revisor detecte si el resultado científico fue fabricado por una inteligencia artificial o es una batalla perdida? Bueno, lo que mencionaba José Luis, quien hace prácticas fuera de lo ético, pues no es un investigador científico, ¿no? Porque el investigador científico, también lo ha mencionado José Luis, busca la verdad. Y gracias a esa búsqueda es que nuestra sociedad ha ido desarrollando, ¿verdad? Los premios Nobel de Economía de este año se los han dado a economistas que justamente indicaron de que el desarrollo que hemos tenido humano en los últimos 200 años ha sido gracias a la tecnología y que en el fondo está gracias a la investigación científica, porque para hacer tecnología necesitamos hacer investigación, ¿ya? Y si es que un investigador que se cree investigador pues no sigue esa línea, pues no es investigador simplemente, ¿no? Está por mercantilismo, tal vez por acumular más paper, yo que sé, que lo otro, bueno, no está buscando la verdad, ¿no? Está queriendo su bono universitario tal vez.
ya, pero no es investigador. Pero todos estos bonos que hay en la universidad, en el fondo son simplemente estímulos, ¿no? Para que hagamos investigación, para que creemos el ecosistema de investigación, que desde mi punto de vista no lo tenemos en el país, nunca lo hemos tenido tampoco, ¿no? Nunca hemos tenido un ecosistema de investigación. Estamos creando, tratando de buscar, y todos estos bonos que dan las universidades, que estimulan a la publicación y todo, en verdad son estímulos para poder tratar de crear ese ecosistema que espero que en algún tiempo lo tengamos. Y así vamos a poder saltar al siguiente paso, que es la innovación, porque creo, el colega, no sé si está acá, pero discrepo cordialmente con él, que quiere que las universidades ya hagamos investigación, pero si ni siquiera estamos haciendo innovación, pero si ni siquiera estamos haciendo investigación, o sea, estamos saltándonos, ¿no? Entonces, y ahora, cuando tenemos todo esto demanda, no solamente de artículos, sino también de tesis, que vienen y no sabemos si están escritas o hechas por los modelos generativos, ahí, bueno, yo soy evaluador también de varias revistas científicas, entonces lo que hemos recibido de los editores es que seamos mucho más exquisitos en la revisión, y es más, ahora se está comenzando a exigir de que en verdad los resultados que dicen que han obtenido en ese artículo científico sean demostrables, y sean demostrables acompañando los datos con los cuales han trabajado, que tengan un repositorio de esa información con la cual han trabajado, claro, que no la tengan pública, pero al menos para que los revisores nosotros podamos entrar y verificar si efectivamente está esa información, tengamos acceso también a los algoritmos que han utilizado para poder hacer la revisión, y si en verdad los resultados que están diciendo que han alcanzado, pues han sido hechos. Entonces ahí nuestra evaluación se tiene que volver mucho más pulcra, más exigente en ese sentido, ¿ya? Porque si estamos tratando de mantener de que las mejores investigaciones, pues, y las mismas revistas, ¿no?, tienen que cuidar eso, porque si quieren mantenerse como revistas Q1, Q2, ¿no?, y que los artículos que ellos están publicando, pues, sean citados, y no vaya a ser que estén aceptando un artículo que por ahí no va a ser citado, y más bien por el contrario, puede ser criticado por haber sido, y como ya ocurrió, creo que la semana pasada, ¿no?, han sacado varios artículos porque no han sido rigurosamente revisados. Entonces ahí yo creo que viene una cuestión de los revisores de ahora ser más exigentes, más cuidadosos, ¿no? Y las mismas revistas, si quieren mantenerse como Q1, pues también cuidar de eso, ¿no? Entonces, todas estas herramientas al final, pues nos pueden ayudar, sí, pero regreso a lo que mencionó José Luis. Si estamos como investigadores buscando la verdad, demostrar la verdad, entonces ahí pues las herramientas van a ser útiles, sí, pero creo que nuestra investigación va a elevarse más de nivel, porque estamos siendo mucho más exigentes, ¿no? Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, doctor. Para cerrar, cada uno de ustedes podría brindar una recomendación breve y concreta para el investigador joven que nos escucha y quiere usar la IA de forma ética. Una recomendación concreta de 1 minuto para que pueda usar la IA sin destruir su carrera. Bueno, que tome su clase de ética, que estudie Kant, los 2 imperativos categóricos que les he mencionado. Gracias. A ver, yo leo un poco destacando en los comentarios que he ido haciendo. Lo primero es llevar el curso de Kant, de todas maneras, y trabajar en la práctica en el pensamiento crítico, ¿no? Porque es diferente saber qué es pensamiento crítico de pensar críticamente, ¿no? Y el investigador debería ser una persona que piensa críticamente no solamente de la información que recibe, sino de su comportamiento también, ¿no? Y otra recomendación que también a veces sucumbe ante la presión de publicar es evitar querer confirmar lo que uno piensa, sino ir con una humildad intelectual, una competencia que recientemente hemos estado revisando, para descubrir cosas nuevas, conocimiento nuevo y ponerlo, ¿no?, a disposición del mundo, que es lo que el investigador también debe hacer, ¿no? Descubrimiento y no confirmación
digamos, de lo que uno piensa, básicamente, ¿no? De repente sí, de lo que está pasando en el mundo, pero serían las dos para mí recomendaciones, ¿no? Para quienes están empezando en la carrera de investigación y no se vean mal tentados por la IA. Yo creo que, a ver, les transmito mi propia experiencia. Yo comencé a hacer investigación cuando recién entré a la maestría en el extranjero, obviamente, y me integré a un grupo de investigación donde comencé a aprender pues de mi orientador, de mis compañeros de equipo y todo, ¿no? Yo creo que ese es el camino. O sea, nunca, júntense con un grupo, júntense con gente que tenga más experiencia, ¿ya? Y obviamente júntese con gente que en verdad está haciendo investigación científica, ¿no? Porque finalmente cuando uno hace la maestría o el doctorado, pues se siente ser hijo de ese asesor orientador, ¿verdad? Y quiere seguir los pasos de él. Yo, por ejemplo, a mis orientadores del doctorado, yo les tengo un cariño muy, muy fuerte. He tenido dos orientadores, uno de la parte computacional y otro de la parte biológica, pero especialmente al de la parte biológica le tengo un cariño muy fuerte, porque a pesar de todas las discrepancias que tenía con él, y es que los colegas de biología, y acá la agraria está en esa línea también, tienen mayor experiencia en investigación que nosotros que somos del área de computación, ¿no? O sea, mayor experiencia en el tiempo inclusive, ¿no? O sea, la investigación en biología, medicina, todas estas áreas que son de las áreas más naturales, pues tiene mayor tiempo, ¿no? Computación, nosotros hemos nacido recién en los años 50, así que todavía muchas de nuestras investigaciones son exploratorias, no son básicas, ¿ya? Pero cuando te juntas con aquellos que hacen investigación básica, vas a ver lo que aprendes. Y eso es bien rico, ¿no? Bien rico esa interacción con ellos que hacen investigación pura, básica, ¿no? Que muchas veces no sabes a qué resultado vas a llegar, no lo sabes. Tienes que replicar de nuevo los experimentos. Para nosotros los de computación es fácil, no salió nuestros resultados, modifique el algoritmo y enter, ¿no? De nuevo ejecuta. Pero un biólogo, a él no, o sea, tienes que, si tu experimento falló, hacer de nuevo, y paciencia y todo. Y esa interacción que yo viví con ellos, pues a mí me enriqueció mucho, mucho la concepción de hacer investigación científica, ¿no? Yo admiro mucho a los colegas biólogos en ese sentido, y a los que hacen investigación básica, también a los matemáticos, los físicos, ellos. O sea, traten de juntarse con ese tipo de personas, ¿no? Y van a ver lo mucho que van a aprender. Y obviamente, si es un investigador serio, es una persona ética y uno va a seguir esos pasos, ¿no? Gracias. Gracias a todos. Bueno, he rescatado 4 ideas principales en base a los comentarios que nos han dado. Me gustaría mencionarlas. La primera de ellas es que es sumamente importante entender cómo funcionan los modelos para saber cómo usarlos de forma correcta e interpretar adecuadamente los resultados. También es importante establecer lineamientos para el uso de la IA, pero más que eso, las personas deben pensar de forma crítica al utilizarla. Para eso puede ayudar a estudiar algo de filosofía, como por ejemplo Kant. Desde la universidad también se busca regular y promover este uso responsable, porque finalmente acá los estudiantes, futuros investigadores, están en etapa de formación. Y finalmente, recordar que los científicos buscamos la verdad, y al hacer investigación es muy importante no perderlo de vista. Finalmente concluimos que la IA no reemplaza el rigor científico, sino que lo exige más que nunca. La integridad es humana, no algorítmica. Muchas gracias a nuestros panelistas. Bien, agradecemos al panel. Vamos a tomar una fotografía, por favor, protocolar. Un poquito hacia adelante, por favor, 3 pasos hacia adelante.
Muchas gracias. Los despedimos otra vez con un fuerte aplauso. Bien, cerramos la mañana con una conexión internacional. Desde Barcelona presentamos al experto Martín Longobuco González. Él es un destacado profesional en inteligencia artificial, en IoT y Big Data, con más de 30 años de trayectoria. Coordina el programa de inteligencia artificial aplicada a los negocios de la SAI en Campus Barcelona. Es cofundador de CD4 IoT y ha sido asesor del proyecto COSI bajo el programa Horizon 2020. Su enfoque integra la tecnología disruptiva con una visión estratégica y ética. Su ponencia se titula El impacto de la IA global y la soberanía del dato en la ciencia, tecnología e innovación. Así que nos conectamos en este momento con el experto Martín. Lo tenemos en pantalla, por favor. Sí. Hola, hola. Sí, lo escuchamos. Ahora Martín, sí. lo escuchamos. Adelante, por favor. Perfecto. ¿Ahora se me escucha bien? Se le escucha perfectamente. Magnífico, magnífico. Bueno, no sé si tengo que proceder ya a la presentación o me presenta alguien de vosotros. Si no, me presento yo mismo, no hay ningún problema. Proyectamos el PPT, por favor. Perfecto. Bien. Listo, ya se ve. Adelante. Perfecto. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por convidarme. Mi nombre es Martín Longobuco. De formación, soy ingeniero en telecomunicaciones, especialista en servicios avanzados en telecomunicaciones y, por otro lado, tengo una actividad tanto académica en La Salle como director de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de los programas de posgrado y ahora recientemente soy director del máster de Inteligencia Artificial aplicada a los negocios. He colaborado también con diferentes entidades académicas, tanto de Perú, en ESAN, como en Chile, con la UDD, y también, por supuesto, aquí en Barcelona, con la UPC y con la Universidad Pompeu Fabra y La Salle, donde realizo gran parte de mi labor. Por otro lado, no sé si hoy es digamos, el momento adecuado, teniendo en cuenta la diferencia horaria, pero voy a intentar hacer una presentación básicamente orientada a la soberanía del dato y la autonomía científica. No sin antes agradecer a Víctor Gómez por haberme convidado y a todo el staff, en el que incluyo a Juan Pablo Collazos también por ayudarme en este proceso. Y sin más, si les parece bien, comenzamos con la presentación y vamos a hablar precisamente de algo que considero que es un momento además crucial, es un momento bastante importante, dado las condiciones en las que nos encontramos, sobre todo geoestratégicas, ¿no? En Europa en concreto, que es la visión que voy a intentar trasladar más próxima, debido a que desarrollo mi actividad profesional y académica básicamente aquí. Nos encontramos en una disyuntiva tremendamente importante que nos está llevando a una situación, en algunos casos complicada, en la evolución de la inteligencia artificial. Por un lado tenemos una relación cambiante, sobre todo con países con los que habíamos trabajado hasta hace relativamente poco de una manera muy estrecha, como es el caso de Estados Unidos, y por otro lado tenemos otra gran potencia que está adquiriendo niveles de desarrollo absolutamente fantásticos, como es China, y entre ambos estamos
justo ahí en medio, intentando desarrollar nuestra propia tecnología en un entorno, en un marco regulatorio muy específico, muy orientado también a preservar dentro del entorno científico, pues toda una serie de valores y derechos que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo. Esto es un enfoque también interesante porque entiendo que también países hermanos de América Latina están en circunstancias, si no idénticas, muy parecidas, por lo que me he permitido desarrollar esta presentación orientada precisamente a la importancia de la soberanía del dato y de la autonomía científica. Para eso vamos a hacer una pequeña introducción en la que evidentemente vamos a referirnos yo diría como una revolución tremenda, la inteligencia artificial, pero no solamente la inteligencia artificial como tal, sino la ciencia de datos más en concreto. A mí me gusta más hablar de ciencia de datos y como proceso evolutivo de la ciencia de datos, la inteligencia artificial, porque entiendo que es, digamos, la capa de desarrollo probablemente más atractiva que ha habido hasta ahora, debido a su gran evolución, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, pero no necesariamente la única y no necesariamente la más importante. La IA está claro que está redefiniendo la ciencia, está redefiniendo la innovación, está redefiniendo todo lo que es el entorno, digamos, el desarrollo tecnológico en general. Tenemos claros ejemplos, por ejemplo, la capacidad de predicción de empleamiento de proteínas a través de proyectos como puedan ser AlphaFold en sus diferentes versiones, desarrollado por el laboratorio de Google, que es DeepMind, un proyecto absolutamente increíble que nos permite predecir con un grado de exactitud, como no se había dado en la historia, cómo se pliegan las proteínas y a partir de ahí, utilizando pues tecnologías ya más conocidas como CRISPR, pues poder diseñar de forma, casi diría, ingenieril, lo que hasta ahora había sido un terreno más propio de la biología que de la ingeniería, ¿no? La inteligencia artificial nos ha permitido generar modelos predictivos tremendamente certeros y con eso ha abierto la posibilidad de solucionar problemas que hasta ahora eran absolutamente irresolubles, sobre todo en campos como la medicina, la biología, la química incluso la propia ciencia de materiales, ¿no? Es increíble el impacto que está teniendo esta tecnología porque además poquito a poco se ha ido combinando con otras tecnologías, de forma que, por ejemplo, se ha combinado con el IoT, el Internet de las Cosas, para poder obtener datos estructurados y a partir de ahí crear modelos que nos han permitido, entre otras cosas, hacer predicciones en campos como la meteorología, que eran hasta ahora realmente muy complicadas. Nos ha permitido, por ejemplo, en la robótica, con combinaciones absolutamente increíbles en que la inteligencia artificial ha aterrizado dentro de la tecnología robótica y ese producto, esa relación, como decía Erich von Bertalanffy, ¿no? Que el padre de la teoría general de sistemas, en el que estos dos sistemas tenían características por separado realmente muy potentes. Cuando los ponemos a trabajar en conjunto, aparecen características emergentes que no existían en las partes, ¿no? En este caso, la combinación de la inteligencia artificial con la robótica nos está empezando a llevar a una nueva fase de la robótica en la que se pueden dar casos tan increíbles y tan sorprendentes pues como este mismo, ¿no? Aquí me he tomado la libertad de proyectar un vídeo, es un vídeo relativamente cortito, pero quiero destacarlo para que veamos en qué plazo tan corto de tiempo la tecnología ha ido evolucionando, se ha ido retroalimentando y ha ido generando un cambio de paradigma. Por eso considero que es un momento de inflexión. Voy a proyectar el vídeo, por favor díganme si hay algún problema de proyección, si se ve bien. He destacado este vídeo porque probablemente por primera vez en mi vida he dudado realmente si era un robot o realmente quien había dentro era un ser humano. De hecho, las redes sociales estaban que ardían pensando de que era simplemente un truco de esta empresa china y después se confirmó que efectivamente no era así, que estamos delante de probablemente la mejor simulación del movimiento humano que hayamos hecho a través de androides en toda la historia, ¿no? Incluso
mucho más allá de la propia guerra de las galaxias, donde se nos antojaban los movimientos de C3PO bastante torpes en comparación con lo que están haciendo actualmente los robots. Volvemos otra vez, es un momento de inflexión, es un momento de cambio, hasta el punto de que hay una frase que yo creo que desde mi punto de vista resume muy bien cuál es la situación actual. No estamos viviendo realmente una época de cambios, estamos viviendo un cambio de época. Y esto es fundamental, sobre todo para poder introducir lo que quiero explicar a partir de ahora. ¿Y por qué es tan importante este momento y sobre todo qué impacto está teniendo tanto en la ciencia como en la tecnología? Y el argumento fundamental es, básicamente, qué herramientas disponemos actualmente para garantizar una gobernanza y para garantizar podríamos decir, una hegemonía o una propiedad particular de los modelos de inteligencia artificial sin generar dependencias de terceros para poder desarrollar nuestra propia tecnología, ¿no? Y desarrollar la inteligencia artificial en todo su potencial con una soberanía, podríamos llamar de esta manera, del producto, ¿no? de estos modelos que realmente nos protejan y no acaben siendo utilizados por intereses espurios en manos de terceros, ¿no? Que esa ciencia que se está desarrollando en este momento en Latinoamérica, que esa ciencia que está evolucionando muy rápidamente en Latinoamérica, quede de alguna forma en el reservorio del propio patrimonio científico de cada país y no acabe fugando a manos de tecnológicas y de intereses económicos ajenos a la propia investigación científica. Para eso tenemos que ver casos tan sorprendentes como este, ¿no? Por ejemplo, modelos de inteligencia artificial que han sido desarrollados por Harvard, ¿no? En concreto este modelo Chef, es un modelo increíble, es capaz de identificar imágenes histopatológicas, hasta 19 tipos de cáncer diferentes y con un 36% por encima de la capacidad de reconocimiento humano. Eso quiere decir que estamos delante de herramientas que nos permiten identificar los procesos cancerígenos como no lo habíamos hecho nunca hasta ahora, incluso en etapas, podríamos decirlo, suficientemente primarias como para que la capacidad o el grado de supervivencia del paciente se multiplique por un par de órdenes de magnitud, ¿no? Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? Nos estamos enfrentando a un cambio de paradigma, nos estamos enfrentando a un cambio de época. Por lo tanto, tenemos una herramienta tremendamente poderosa que está evolucionando muy rápidamente, que además está teniendo un impacto directo en la aplicación del método científico en todas sus fases, y no solamente eso, sino que está generando toda una serie de conocimiento que a su vez escala y vuelve a impactar, y no tiene, digamos, no tiene una proyección en un solo aspecto de la ciencia, sino que por el contrario está afectando a los modelos matemáticos, está afectando a la ciencia de materiales, a la física, incluso podríamos decir, está impactando de manera directa en la filosofía, ¿no? Sobre todo en el aspecto ético, que nos está planteando desafíos que hasta ahora la humanidad no se había planteado. Pues bien, toda esta revolución, todo este cambio, nos ha hecho en gran parte dependientes de tecnologías foráneas, tecnologías básicamente que están desarrolladas por diferentes países. Por ejemplo, Estados Unidos, que podríamos decir que en el ámbito occidental es el paradigma en el que nos intentamos reflejar, y de alguna forma hemos acabado estableciendo relaciones de dependencia con este tipo de infraestructuras absolutamente demenciales en cuanto a capacidad de cómputo y de tamaño de los modelos, incluso de propósito de los modelos generalistas, sobre todo modelos de lenguaje orientados a resolver cualquier tipo de problemas, casi podríamos decir trabajados o creados como oráculos de Delfos, ¿no? que son capaces de poder prever cualquier circunstancia de cualquier tema en el futuro. Esto evidentemente ha sido a través del uso y de la explotación de datos, no siempre bajo, digamos, la autorización explícita de aquellos que lo han generado, trabajos científicos entre otros, que han formado parte de ese proceso de entrenamiento y que colocan delante de nuestro una tecnología
que nos ha permitido, bueno, pues hacer cosas que hasta ahora nos resultaba tremendamente difíciles. Bien, pues, ¿qué planteamiento? O sea, ¿cuál es la siguiente fase después de esta revolución de la IA generativa, de esta IA que a través del prompt, pues podíamos obtener una serie de resultados? ¿En qué punto nos estamos encontrando o cuál sería, digamos, el siguiente paso dentro de la inteligencia artificial? Desde un punto de vista geoestratégico, yo considero que Iberoamérica tiene una oportunidad realmente increíble. La frase que pongo aquí en la pantalla creo que lo resume bastante bien. Yo creo que la región se puede convertir en productora, no solo en consumidora de IA. Y para esto vamos a necesitar una tecnología muy específica. A través de, intentando de alguna manera resumir la situación en la que nos estamos encontrando en Europa, nos vemos forzados, entre comillas, por esta situación geopolítica mundial, a crear nuestra propia inteligencia artificial. Es decir, a intentar que no fuguen los datos de nuestras empresas y de nuestros laboratorios de investigación, de forma que puedan ser utilizados en el extranjero sin ningún tipo, digamos, de freno o sin ningún tipo de, podríamos decir, de acuerdo de colaboración siquiera, ¿no? Sino de una forma absolutamente, bueno, bajo ningún criterio de control. Nos hemos dado cuenta de que gran parte de nuestra investigación fuga al extranjero, ¿no? Entonces, bien, ¿qué tecnología tenemos como alternativa? Bueno, pues podemos hacer que la inteligencia artificial de alguna manera se pueda trabajar de forma que, digamos, los procesos de inferencia, es decir, cuando nosotros nos comunicamos con los modelos, no acaben revelando la documentación y los datos necesarios para generar las predicciones que esos modelos después nos aportan. Sí, sí. Y de hecho lo podemos hacer a través de una tecnología que se está desarrollando exponencialmente en Europa. Ha empezado apenas hace un año a tener fuerza, digamos, institucional, a que los gobiernos, que las asociaciones, incluso podríamos decir que una gran parte de las empresas sean conscientes de la importancia de la gobernanza del dato y de crear un entorno seguro para nuestra inteligencia artificial. Bien, ¿y cómo lo hemos hecho? ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, lo estamos haciendo con la IA local. Con la IA local. Bien, aquí me gustaría aclarar una serie de aspectos que son muy importantes. Cuando estamos hablando de IA local, a lo que me estoy refiriendo es a la inferencia, es decir, a la comunicación de datos con nuestros modelos que se realizan básicamente bajo nuestro control. Es decir, es una inteligencia artificial que está diseñada, que está entrenada y que incluso utiliza datos e infraestructuras donde podemos tener una garantía de gobernanza y de control regional. A eso llamamos IA local. El objetivo, básicamente, ¿cuál es? Que, entre otras cosas, responda a necesidades que son muy específicas de nuestros entornos culturales, lingüísticos, de nuestros conocimientos científicos, incluso de las propias condiciones socioeconómicas locales, ¿no? De forma que no generemos dependencia de IAs, que en este caso estarían en Estados Unidos o incluso en China, donde nos vemos obligados a generar esa inferencia, ergo debemos trasladar gran parte de la investigación o gran parte de los datos de nuestra investigación para que nos devuelva el producto de su IA generativa o predictiva. Bien, ¿cómo podemos hacer esto? Podemos llegar a crear una IA local. Realmente tenemos modelos que podemos llegar a utilizar localmente que nos den rendimientos parecidos o en algunos casos superiores a determinados modelos de terceros como puedan ser el ChatGPT, Claude, Perplexity o incluso DeepMind o los diferentes modelos chinos, ¿no?, que nos podemos encontrar. Pues sí, lo podemos hacer, y no solamente lo podemos hacer, sino que existe una gran variedad de modelos que podemos descargar en nuestra propia infraestructura que no necesariamente tiene que ser del tamaño que en este caso están teniendo las infraestructuras de hardware, podríamos decir, de las grandes empresas tecnológicas, sino que por el contrario, en el momento que hacemos inferencia de estos modelos,
Estos modelos suelen ser relativamente muy pequeños en comparación con esa explotación que se está haciendo en esas grandes potencias tecnológicas. Es decir, podemos trabajar con modelos open source, que además son modelos que son trazables, quiere decir que sus pesos están abiertos, podemos incluso poder detectar posibles sesgos en el proceso de entrenamiento, porque también tenemos transparencia hacia los datos con los que han sido entrenados. Podemos generar a partir de esos modelos sistemas de fine-tuning, es decir, de refinamiento, para hacer que estos modelos funcionen de manera local, mucho más orientado a la problemática y a las cuestiones que queremos resolver, o incluso podemos generar estos modelos en nuestra propia infraestructura de manera que resuelvan, por ejemplo, problemas concretos, y creando una especie de caja de herramientas con diferentes modelos que resuelvan problemas concretos y muy objetivos. ¿Por qué es tan interesante esto? Porque esos modelos pequeños no requieren de una gran cantidad de computación ni de memoria, lo que significa que podemos explotarlos con una rentabilidad muy alta en infraestructuras mucho más pequeñas, ergo mucho más baratas, y ese gap que teníamos hasta ahora, que en Europa lo hemos notado mucho, entre la necesidad de tener grandes computadores para poder ejecutar esos modelos, desaparece. Por lo tanto, digamos que la IA está evolucionando poquito a poco hacia una IA mucho más centrada en la resolución de problemas, mucho más pequeña en cuanto a lo que es su tamaño, mucho más efectiva y menos, podríamos decir, menos imprecisa, debido a que las funcionalidades con las que están siendo entrenadas están muy orientadas a la resolución de problemas concretos, combinando de forma que estos sistemas, estos modelos puedan interactuar entre ellos. Creamos sistemas de resolución tremendamente efectivos y además con la garantía de que esos datos jamás van a ir hacia terceros, sino que se quedarán dentro de nuestra infraestructura y nos permitirán ir evolucionando, por lo tanto, ir aumentando el valor de nuestra investigación hasta el momento que consideremos hacerla pública, pero eso ya lo haríamos con voluntad propia, ¿no? Y no a través de sistemas de los que no tenemos control y a los que no podemos ni siquiera impedir de forma alguna, a no ser con un contrato de dudosa aplicación legal, casi sería una promesa en la que nos prometen no usar esos datos por el simple hecho de ese contrato, que luego la realidad demuestra que no es así. En cuanto a lo que es la IA local, la IA local tiene una máxima que yo creo que es importantísima, que son que los modelos están entrenados con datos propios. La calidad de la respuesta del modelo depende en una parte muy importante de la calidad de los datos con los que ha sido entrenados. Las IAs, como lo estamos conociendo ahora, son inteligencias artificiales que en gran parte están resolviendo cualquier tipo de problema, es decir, multipropósito. Sin embargo, la IA local se enfoca básicamente a la resolución de preguntas, es decir, lo primero que hacemos antes de crear modelos locales es establecer realmente cuáles son las preguntas que queremos resolver, es decir, qué es lo que queremos que el modelo resuelva. Generalmente son tipos de problemáticas que la informática tradicional, la informática, podríamos decir, clásica, no ha podido resolver por los medios conocidos hasta ahora. Cosa que la inteligencia artificial sí es capaz de hacerlo. De hecho, en el entorno de ingeniería no llamamos a estos modelos de inteligencia artificial, sino software 2.0, que consideramos que es mucho más apropiado que la inteligencia artificial, que es un término que probablemente se escape de lo que realmente estamos haciendo, ¿no? Las soluciones están diseñadas para desafíos locales, es decir, nosotros enfocamos primero muy bien cuál es el objetivo, buscamos los datos, entrenamos el modelo, creamos el modelo y aplicamos el modelo con el objetivo de solucionar este tipo de problema concreto. Esta IA es una IA tremendamente efectiva, es una IA con un grado de, digamos, de precisión muchísimo más elevado, debido a que en el proceso, digamos, heurístico, mediante el cual se seleccionan las respuestas, se ve acotada bien a los datos con los que ha sido entrenado, bien a la precisión de la pregunta que tiene que resolver. Es interesantísimo el impacto que eso está teniendo, por ejemplo, en el desarrollo de en avances científicos más concretos, dividiendo
esos problemas que se nos van planteando a lo largo de todo el proceso de investigación y creando soluciones ad hoc orientadas básicamente a esa situación y obteniendo a partir de ahí digamos que una rentabilidad mucho más elevada que con modelos LLM de propósito genérico, ¿no? Las infraestructuras quedan bajo gobernanza regional. Quiere decir que mantenemos siempre esa gobernanza del dato. Por lo tanto, disponemos de una soberanía, en este caso, ya no solo del dato, sino también del resultado del procesamiento del dato a través de modelos de inteligencia artificial. Es decir, ya no solo somos capaces de controlar la materia prima, sino también el producto que se obtiene a través de ese procesamiento. De esa forma retenemos el valor de nuestra investigación, de esa forma somos capaces después de colaborar a través de acuerdos y no solamente eso, sino que podemos escalar incluso la velocidad o el progreso de nuestras investigaciones en función ya no solo de criterios de terceros, sino sobre todo de criterios propios, ¿no? ¿Por qué importa la autonomía científica? ¿Por qué estoy insistiendo tanto en este aspecto? Bien, la soberanía del dato es la base de la independencia tecnológica. La falta de control del dato, es decir, la falta de gobernanza del dato, está llevando ya no solo a entidades de investigación, a entidades científicas, a laboratorios, a perder precisamente digamos, esa exclusividad en el proceso, sino que nos está llevando a algo todavía peor, ¿no? que es algo todavía más difícil de controlar, ¿no? Cuando los modelos de inteligencia artificial se alimentan de muchísimas investigaciones, acaban generando un sistema de respuesta bastante homogéneo. Si se representaría casi como una curva de Gauss, ¿no? Una campana de Gauss, en donde al fin y al cabo puede llegar incluso a acotar de manera involuntaria o a incluso llegar a condicionar los resultados o digamos, las confirmaciones de las hipótesis, porque de alguna manera también su respuesta está condicionada por toda una serie de datos que no siempre son datos correctos y que no siempre son datos trazables. Por lo tanto, mantener una soberanía del dato, mantener un control de la calidad del dato y sobre todo una gobernanza es la base para cualquier independencia tecnológica. La independencia tecnológica es fundamental. El impacto de la investigación dentro de la economía de cualquier país está absolutamente demostrado. El esfuerzo a que le están dedicando muchos países, sobre todo en Latinoamérica, al desarrollo y a la investigación, en muchos casos queda absolutamente neutralizado por esta ingente fuga de datos que se está dando a través de los modelos de inteligencia artificial de terceros. Es decir, estamos alimentando de forma involuntaria, en muchos casos, o bien por desconocimiento, o bien por despreocupación, estamos alimentando una serie de empresas que van a mantener esos datos como parte de su patrimonio y que evidentemente no van a dar absolutamente nada a cambio, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de no controlar los datos? ¿En qué situación nos coloca? Bueno, primero nos hace dependientes de plataformas externas. Es decir, nos va creando esa necesidad de trabajar con modelos que cada vez más ofrecen bueno, pues toda una serie de servicios a los que nos vamos acoplando, ¿no? Incluso de forma inconsciente. Hay que ver, por ejemplo, la campaña tremenda que están haciendo empresas como Microsoft incorporando modelos de inteligencia artificial como Copilot dentro de su estructura y es capaz de intervenir en todo el proceso del uso del Office, ¿no? Es decir, se ha metido, por decirlo de alguna manera, dentro de nuestro ordenador y lo está haciendo de una forma absolutamente implacable. De forma que, lógicamente, va generando sistemas de dependencia cada vez mayores y va haciendo que dependamos de estas plataformas, que no necesariamente tienen que ser la única alternativa, sino que por el contrario, se pueden asumir perfectamente como una herramienta más, pero no la única. Por lo tanto, debemos controlar, debemos ser mucho más diligentes en el proceso de control de esa dependencia, ¿no?
hay una pérdida de capacidad investigadora, sin lugar a dudas. Hay, podríamos decir, un cierto grado de degradación, incluso en la propia calidad de las preguntas. Cuando vamos evolucionando en el modelo y el uso de determinados modelos, nos pueden llevar a un nivel de confusión tremendo. Ya se han dado casos, por ejemplo, en los que, bueno, bien por falta de comprobación, bien por falta de testeo, bueno, pues se han ido asumiendo toda una serie de conclusiones a determinadas hipótesis que no fueron ciertas, ¿no? Hay limitaciones también para la innovación local, generando a través por transitiva de esa dependencia, ¿no? Y por último, hay una transferencia involuntaria de tecnología. Descubrimientos, progresos, avances que son propios de la investigación local acaban fugando de manera casi, podríamos decir, inevitable hacia intereses espurios, ¿no? Y sobre todo de compañías que obtienen rentabilidad de esas investigaciones, muchas de ellas soportadas con dinero público, ¿no? El beneficio de la soberanía del dato. Primero, una ciencia abierta y contextualizada. Es algo que estamos viviendo mucho en Europa y que estoy viendo que cada vez más existe en Latinoamérica. Y se está manifestando de una manera muy clara, sobre todo en la creación de esas, podríamos decir, fuentes de datos abiertas para el uso de esos datos con el único objetivo de ayudar a los procesos de investigación, ¿no? A los proyectos de investigación. Es una ciencia abierta, contextualizada, pero eso solo lo podemos hacer si mantenemos una soberanía efectiva sobre los datos. La ética y la adaptación a las necesidades locales son básicas, son elementales. Cierto es que no tenemos un criterio ético global. A la que empezamos a hablar sobre ética, cambiamos nuestro contexto incluso geográfico y nos encontramos con diferentes culturas dentro incluso de regiones relativamente pequeñas que tienen criterios en algunos casos antagónicos, ¿no? Y por tanto no podemos hablar de una ética global, sino una ética particular. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que la soberanía del dato nos permite, en este caso, bueno, pues ajustar las conclusiones de nuestros modelos de inteligencia artificial a esa, digamos, ética que consideramos que debe prevalecer y que está basada en nuestros valores, ¿no? También hay una mayor competitividad regional. Eso quiere decir que podemos aportar valor que luego se traduce en valor a veces incluso en el mercado, ¿no? Creando productos nuevos, generando nuevas líneas de investigación, incitando de alguna forma a la retroalimentación entre diferentes áreas de conocimiento a partir precisamente de ese dominio y de esa hegemonía que tenemos sobre el propio dato, ¿no? Sobre la gobernanza. Investigando un poco, y no mucho, la verdad es que sin profundizar demasiado, pues me he encontrado con un índice muy interesante, el índice ILIA. Es relativamente nuevo, está del 2025, y habla que el Perú se está posicionando, en este caso, como un país adoptante de la inteligencia artificial. Quiere decir que está marcando registros del 44,96%, ubicándose ya en un grupo intermedio de países como Colombia y Costa Rica. Por tanto, ya empieza a haber ese proceso incipiente y cada vez más acelerado, porque al cabo y al fin estamos hablando de procesos exponenciales, ¿no? Y nos encontramos con que Perú ya empieza de forma clara a tener un peso bastante claro dentro de Latinoamérica. Aquí he puesto algunas de las entidades que han participado en el desarrollo de este índice, ¿no? Y evidentemente he dejado el link por si estáis interesados en revisarlo más detenidamente. Vale la pena, es un índice que está muy bien desarrollado, pero me ha llamado la atención del tremendo esfuerzo que se está haciendo desde el Perú para pasar de digamos, un conocimiento relativamente bajo a ir sumando este puntaje y colocar a Perú en el 2025 en una situación muy interesante, ¿no? En cuanto a lo que es digamos, la implementación de la inteligencia artificial dentro, en este caso, del ámbito científico-tecnológico. He rescatado algunos proyectos, por ejemplo, que me han parecido realmente muy potentes. Osinergin, por ejemplo. Osinergin es un proyecto que lo he destacado aquí porque es una plataforma de datos geoespaciales
sobre electricidad y gas, ¿no? en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, y la verdad es que está sorprendentemente bien hecho. En el 2025 se ha destacado, ha pasado a la segunda fase comparándose con 173 instituciones, ¿no? Por transparencia, por calidad del dato. Por tanto, aquí hay un esfuerzo importante por parte del Gobierno para que el objetivo, que es permitir que la ciudadanía, las empresas, el área de investigación, puedan encontrar a partir de estos datos soluciones innovadoras, ¿no? Y sobre todo orientados, lo he dicho, ¿no? A la electricidad, el gas, y son datasets que están hechos con mucha precisión y que son datos tremendamente valiosos, ¿no? Esta hegemonía del dato, este uso del dato público, es también importantísimo, ¿no? Y el uso de modelos locales lo que hace es preservar de alguna forma ese esfuerzo y evitar que todo aquello que se genere a partir de este sistema, como puede ser de muchos otros, se pueda aprovechar y se pueda generar a partir de ahí riqueza, ¿no? Martín, tenemos 5 minutos, por favor, para ir 5 concluyendo. minutos rápidamente. Esta plataforma yo creo que es muy interesante, el acuerdo entre Chile y México. Dejo aquí el link para que vean cómo está el tema en general planteado. Pienso que es una colaboración muy interesante en iberoamericana. Ya se están dando estos primeros pasos de colaboración académica e industrial entre gobiernos. Y el objetivo hacia una identidad iberoamericana de inteligencia artificial, es decir, una IA que refleje la diversidad, la fortaleza, la ciencia y que promueva el desarrollo sostenible a través de la IA local. Y como conclusión, me gustaría destacar estos puntos. Primero, el dato es un recurso absolutamente estratégico. La soberanía digital impulsa la ciencia y la innovación, sin lugar a dudas. La región está en un punto crítico, es decir, ahora en este momento Iberoamérica está en un punto crítico para decidir su futuro tecnológico. Y por último, la IA local es la clave del éxito. Es decir, los esfuerzos en el desarrollo de la IA local van a garantizar que este proceso acabe a un buen puerto y pueda de esta manera proteger todo aquello que se está desarrollando y que se desarrollará en un futuro. Es decir, como frase final, a mí me gustaría dejar esta conclusión. Construyamos una IA para Iberoamérica, desde Iberoamérica, aprovechando la potencia de la IA local. Y hasta aquí llega mi presentación, no sin antes agradecer muchísimo al Concitec que me hayan convidado y espero que el tema les haya resultado lo suficientemente atractivo e interesante. Me ofrezco, por supuestísimo, a contactar con todos aquellos que estéis interesados en profundizar más en el tema y nada, os deseo que en este año 2026 llegáis como Perú, como país, a poner realmente una pica en Flandes en lo que es la inteligencia artificial y su desarrollo y la gobernanza de datos. Muchísimas gracias. Gracias, Martín, por tus reflexiones sobre soberanía tecnológica. Bien, en este momento queremos saludar a todas las personas que nos siguen a través del Facebook, que nos están comentando que desde distintas regiones se vienen enganchando con este simposio, así que saludemos a quienes están a través de la pantalla en las regiones de Piura, Ica, Huánuco, Arequipa, Ancash. Les pedimos que se vuelvan a conectar a las 2:30 de la tarde para continuar con el evento. Así es que nos volvemos a juntar aquí a las 2:30. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.